Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast llamado Fases de la Historia en Honduras. Nosotros somos el grupo número 2, estudiantes de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, y el día de hoy les estaremos hablando sobre los primeros 5 temas vistos en la clase de Historia de Honduras. Mi nombre es Laura Cerrato y para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo en nuestro podcast. Como objetivo, el día de hoy tenemos lo que es ampliar nuestro conocimiento y de toda aquella persona que nos puede estar escuchando, para así profundizar en la historia de Honduras, conocer todo aquello que sucedió en el pasado y cómo está en el mundo actual durante esta línea de tiempo que ha ido pasando. Bueno, empecemos. El día de hoy les voy a compartir sobre el tema de la independencia de Centroamérica. El concreto de los procesos independentistas en América Latina fue un proceso sumamente largo, desde finales del siglo XVIII hasta que culminó con la derrota del imperio colonial español en América. La batalla de Ayacucho fue la que liberó a Perú en el encuentro de los dos ejércitos libertadores, los cuales eran el ejército de Simón Bolívar y el ejército de San Martín. En 1773 menciona el reinado de Carlos III. Sabemos que él fue un reformista de los Borbones, que él incitó una serie de medidas de carácter impositivo para América, como lo que fue el nivel político o régimen de intendencia, donde los criollos ya no tenían acceso a los cargos públicos importantes, o sea, ellos ya no podían. También vinieron lo que fueron los impuestos, la instalación de monopolios, entre otros. También están algunas causas que se desarrollaron en Europa, como lo que fue el movimiento de la Ilustración, donde Cuba y Puerto Rico no se pudieron independizar por su condición insular. Digamos que Cuba era difícil que se independizara. ¿Por qué? Pues ya que Cuba era como el centro militar de los españoles. Aquí nos podemos hacer una pequeña preguntita y podemos expresarla así. ¿Centroamérica fue sangriento? Pues sí. El proceso liberacionista y sangriento de las guerras civiles se desató hasta después de la independencia, una vez que se instaló lo que fue la República Federal, que eso pasó en el año de 1824. Aquí también mencionamos un poco a Hidalgo, que sabemos que él fue un sacerdote mestizo. Él creó lo que fue un ejército donde en la toma de Guanajuato encerró a la población blanca y la masacraron. Los criollos que antes apoyaban a Hidalgo, al ver esa masacre, prefirieron aliarse nuevamente con lo que fue el eje relacionista y con el virrey para derrotar a Hidalgo. El proceso independentista de México, en su segunda fase, lleva a Centroamérica también a un proceso independentista que era de carácter pacífico, mediante un acto oficial que declarara lo que era la independencia en 1821, el 15 de septiembre. El Salvador era una provincia más pequeña, pero también la que mayormente producía ganancias para el capital general. En el año de 1811, los salvadoreños festejaron esa fecha como un evento pre-independentista. Se conoce también que en ese tiempo Tegucigalpa era una plaza de liberal fuerte. Hablemos un poquito también de Valle. Valle analizó que Centroamérica o Guatemala, que era como él la llamaba, era la región más atrasada por no poseer una clase intelectual. Se tardaron 2 semanas en llegar lo que eran los pliegos de la independencia. Valle decía que la independencia debía hacerse gradual después de que se desarrollaran los movimientos de manera rápida. Y ahí fue cuando Valle aceptó la independencia. En el año de 1824, Valle se hizo más liberal, radical
que el mismo sector liberal de Guatemala y Honduras, que eran los más fuertes junto con El Salvador. Aquí decimos que fuimos independientes solo 4 meses, porque en 1822 nos anexamos al Imperio Mexicano. Iturbide nombra a Valle como primer ministro de Extra Relaciones de México. Y en el año de 1823, en marzo, le dan a Iturbide como una especie de golpe de Estado, donde el Congreso decreta como la verdadera independencia de Centroamérica. Tinoco se ve presionado a darles más poder a los liberales. En ese tiempo existían lo que eran un tipo de redes familiares que dominaban el poder. Aquí viene lo que fue la Iglesia Católica, que ella asumió papeles divergentes de la jerarquía eclesiástica y siempre estuvo del lado del poder conservador. Morazán en 1821 tiene un perfil bajo como exfuncionario de la alcaldía de Tegucigalpa. También en lo que fue nuestro proceso de independencia hubieron panoramas sociales y económicos de Centroamérica al momento de la independencia, lo cual sin embargo existían manifestaciones de resistencias porque representaban una amenaza para lo que era la élite dominante. También hablemos de lo que pasó en 1820 a 1839, que fue donde se formaron dos corrientes políticas, las cuales eran la formación del Partido Liberal y la formación del Partido Conservador. En el Partido Liberal, en clara oposición, vienen lo que son los monopolios comerciales practicados por España. Viene también lo que fue la libertad de Iglesia y Estado, la separación de iglesias y Estado y la abolición de los diezmos pagados a la Iglesia. Y por parte del Partido Conservador vino lo que fue la unión de las iglesias con el Estado, la lealtad con la corona española, la explotación del indígena, esclavitud de los negros y el monopolio comercial practicado por España también. Hubo también otro tipo de conflictos en los cuales uno de ellos fue la rivalidad entre las familias ricas y poderosas en Guatemala y el resto de las provincias. También antes de la independencia, Guatemala era la provincia más rica y poderosa, donde había lo que era una producción de maíz, de trigo, caña y textiles. También El Salvador era el mayor productor y explorador del añil de toda Centroamérica. Hubo también una presión en los comerciantes guatemaltecos sobre la producción salvadoreña. Fue tal que terminaban quedándose con todo, comprándola a precios muy pero muy bajos. Eso provocó lo que fue mayor rivalidad entre las provincias de Guatemala, que eran las conservadoras, y El Salvador, que eran las liberales. El dominio de Guatemala se basaba en lo que era un control de un poderoso ejército y la alianza entre los peninsulares y la Iglesia. Pero lo que sucedería fuera de Centroamérica llegaría a dar el último impulso para que se declarara lo que era la independencia con respecto a España. En la independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821, se dio para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso que la proclamase de hecho el mismo pueblo. La independencia fue más bien como una reacción oportunista de los criollos guatemaltecos para asegurar la continuidad de sus privilegios coloniales ante un conjunto de hechos que ocurrieron fuera de Centroamérica. La independencia de Centroamérica alcanzó relativamente de una manera pacífica por el hecho de que la debilidad de interés de España por Centroamérica defendían lo que eran sus tierras más ricas en el sur del continente y la ausencia de las masas indígenas y otras capas explotadas de la población en el movimiento independiente. Y claro que hubo consecuencias durante la independencia, como hubo continuidad en lo que era el sistema colonial sin España.
También hubo lo que eran divisiones de los sectores políticos en conservación y liberales. Uno de los puntos importantes son que la independencia de Centroamérica fue totalmente pacífica por la negociación de lo que era la élite criolla y el último capitán general, que era conocido como Gavina Gaiza. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido un poco más del tema, pero antes de despedirnos formalmente, podemos hacernos una pregunta de reflexión, la cual podríamos expresarla de la siguiente manera. Partiendo de los acontecimientos de la historia pasada, ¿qué logros podemos identificar actualmente de la independencia que se alcanzó en el año de 1821? Bueno, podemos responder a esa pregunta diciendo que a pesar de todos los conflictos del pasado y de los conflictos que han surgido en la actualidad, seguimos siendo una Honduras independiente hasta el día de hoy. Somos dueños de nuestras tierras, también de nuestros cultivos, entre otras riquezas que tenemos. No estamos sometidos a ninguna ley española ni de otro país, ya que de ese día 15 de septiembre de 1821, como dije al inicio, somos una Honduras totalmente independiente, y no solo independiente, sino que también libre y soberana. Bueno, ahora sí, esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan conocido más sobre el tema. Les agradezco mucho por su valiosa atención y nos estaremos encontrando en otro episodio.